Muchísimas gracias, senadora. Voy a intentar ser lo más breve posible para aprovechar estos minutos, además de agradecer la oportunidad. Y me gustaría referirme en particular a dos tipos de violencia que se han agudizado durante este periodo. Por un lado, la violencia económica y por otro lado, la violencia física y psíquica. En cuanto a la primera, solo recalcar que la pensión de alimentos es un deber legal que corresponde a la cocrianza y corresponsabilidad de hijos e hijas en común. No es una sanción o un castigo impuesto por un tribunal para que los padres que no son custodios tengan que responder, y en ese sentido es lamentable que solo en nuestro país el 16% pague la pensión de alimentos al día. Vemos en tribunales cómo muchos padres se esconden sus ingresos y en definitiva se realiza como una peregrinación de las mujeres en tribunales tratando de poder resolver los problemas económicos que tienen para criar a sus hijos e hijas solas. Esto, además, sumado a que se trata de un gasto, de un desgaste físico y emocional para ellas, que además deben cargar con la crianza, que además con las responsabilidades domésticas y además las cargas laborales propias que estas mujeres realizan, se trata finalmente de un problema que afecta a la salud mental y física de estas mujeres y propiamente tal de una violencia de género, una violencia económica. La reforma constitucional que permitió el retiro del 10% de los fondos previsionales abrió una oportunidad a cientos de miles de niños y niñas para que a través de sus madres, porque sí, suelen ser las madres, pudieran cobrar parte de estas deudas. Sin embargo, hoy nos encontramos en una nebulosa porque la legislación actual permite la retención, pero no el retiro por parte del acreedor de esta deuda, sin mencionar quienes ya retiraron los fondos y que en el fondo perdieron esta oportunidad. De allí que nos parezca urgente tramitar los proyectos de ley que se encuentran en este Senado para que se incorpore la figura de la subrogación, permitiendo a las madres realizar el retiro de dichos fondos y, en definitiva, no se exonere de la responsabilidad de pagar sus deudas a quienes se desentendieron de sus hijos e hijas. Por otro lado, en relación a la violencia física y psíquica, desde el inicio de la pandemia como organización nos representamos el difícil escenario que se presentaría, esto porque además fue previsto respecto a los efectos que tuvo la pandemia en otros países que la enfrentaron antes que nosotros y que también fue previsto por los organismos internacionales de derechos humanos. Aun cuando el gobierno dispuso el fortalecimiento de los mecanismos de ayuda y orientación como el teléfono 1455 o la mascarilla 19, la desconfianza en los mismos y en la institucionalidad, sumada a una respuesta tardía de una justicia que se percibe inexistente, repercute en que finalmente las mujeres no acuden a estos mecanismos, los cuales, por lo demás, llegan tarde. El proyecto de una vida libre de violencia que se encuentra en este honorable Senado, así como el proyecto de educación sexual integral que se tramita en la Cámara de Diputados y Diputadas, son proyectos que no solo se orientan hacia el cumplimiento de los deberes del Estado en materia de derechos humanos, sino que además son aportes en materia de prevención que son importantísimos y que por lo tanto les solicitamos entregar la mayor urgencia. Ante este escenario debemos contar con medidas efectivas que ayuden a las mujeres y a las niñas que viven situaciones de violencia, y por ello creemos que es indispensable contar con algunas de las siguientes medidas que quiero enumerar. Policías, auxiliares de administración de justicia, jueces y fiscales que tengan formación con enfoque de género, ojalá durante su formación inicial y mediante capacitaciones para quienes ya están en ejercicio. Es urgente que se encuentren lo suficientemente capacitados para atender a las víctimas de violencia de género desde la primera atención. Generar y articular medidas comunales y vecinales, donde exista una red de apoyo entre los mismos, constituyéndose en espacios de primera acogida y de información. Conocer y fomentar el trabajo de las organizaciones de mujeres territoriales con discapacidad y de pueblos originarios, entregar en lo posible recursos y apoyos técnicos cuando lo requieran. Actualmente existen 3 centros de atención y reparación para mujeres víctimas sobrevivientes de violencia sexual. 3, solo 3. En las regiones de Biobío, Valparaíso y Santiago. Necesitamos con urgencia más centros para poder abarcar la mayor cantidad del territorio nacional. Necesitamos fortalecer los dispositivos de violencia contra las mujeres, estoy hablando del Centro de la Mujer, las casas de acogida, los centros de hombres, y abarcar las comunas más aisladas, porque hoy se encuentran colapsados y con lista de espera. Además, en este punto es muy importante fortalecer las condiciones laborales de las trabajadoras de estos centros. En cuanto a los tribunales de justicia, instamos a la implementación de salas especializadas para la resolución de casos de violencia de género.
Asimismo, que las medidas cautelares y de protección otorgadas sean más efectivas a la hora de cumplimiento y seguimiento, como lo mencionaron además otras expositoras. Un minuto, Danisa, para concluir. Muchas gracias. Incorporar medidas focalizadas para mujeres rurales, indígenas y con algún tipo de discapacidad para que puedan no solo denunciar, sino además acceder a mecanismos de apoyo y protección. Sugerimos en este punto además incorporar en los medios de comunicación de alcance nacional, radio y televisión, la difusión de todos los teléfonos de orientación y denuncia, además incluyendo lengua de señas y subtítulos. Finalmente, legislar y fortalecer la educación no sexista, educación sexual integral y el reconocimiento de la identidad de género de niños, niñas y adolescentes, porque estos son mecanismos de prevención de la violencia. Este último tiempo ha estado marcado por la violencia en particular que han sufrido mujeres que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, y en ese sentido lamentamos la inexistencia de medidas focalizadas para la protección y prevención de violencia de estos grupos. Y finalmente, para terminar esta exposición, me gustaría recalcar que la erradicación de la violencia exige ser prioridad para su realización, y es imposible que ello ocurra si no se destina un presupuesto robusto para ello, fortaleciendo además la institucionalidad como el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y CERNAMEC. Si bien sabemos que esto es facultad del Ejecutivo, solicitamos por su intermedio, Presidenta, poner la violencia de género dentro de las prioridades y de esta forma prevenirla en vez de seguir creando leyes con nombres de quienes no pudimos proteger, como Gabriela, como Daniel Zamudio, como a Leslie Velázquez o como Antonia. Muchas gracias.